Es el trabajo de Ciencias Sociales para el profesor Facundo Cairo, de primero primera, Sole Valentín y Villarreal Luciano. La historia comienza hace 9000 años, donde los humanos dejaron las cavernas y comenzaron a construir sus propias viviendas. Empezaron a cosechar frutos de la tierra y criar ganado, formando los primeros pueblos y ciudades. La historia de las civilizaciones comienza en un lugar rodeado por dos ríos, el Tigris y el Éufrates, una amplia llanura llamada Mesopotamia, que significa tierra entre dos ríos, con tierra fértil, clima cálido y mucha agua que caía de la montaña. Estos ríos recorren pueblos que lo componen, Turquía, Siria e Irak, hasta desembocar en el Golfo Pérsico. Otro tema es del nomadismo al sedentarismo. Hace 6000 años antes de Cristo, un grupo de pueblos nómades llegaron a la Mesopotamia y aprendieron a sembrar y a cosechar. Como no tenían necesidad de alimentos, se asentaron y crearon las primeras ciudades y pueblos. Gracias a la agricultura que le proporcionaba grano de cereal y frutos y a la ganadería, carne y leche, los pueblos dejaron de ser nómades y se convirtieron en sedentarios. El sedentarismo benefició en otros sentidos. Comenzaron a dividirse el trabajo para producir diversas cosas y vivir mejor. Así surgió los oficios, como albañil, panadero, zapatero, granjero, entre muchos otros. También estaban los que se dedicaban a gobernar y a proteger a los suyos, aquellos que trabajaban en el ejército o en el Estado. La organización de los trabajos trajo más tiempo para orar y pedir a los dioses que sean benevolentes. Entonces construyeron los primeros templos y distinguieron a los primeros sacerdotes. Como la Mesopotamia se hizo tan famosa, variedades de pueblos quisieron establecerse ahí. Uno de los más importantes fueron los sumerios, entre el 4000 a.C. hasta el 2400 a.C. Estos construyeron varias ciudades. Los sumerios fueron los que inventaron el primer tipo de escritura. Otro tema es el motor de la historia. La técnica de la ganadería y la agricultura se fueron perfeccionando, y esto, al pasar del tiempo, fueron dando más recursos de lo que se necesitaba. Como no tenían que preocuparse por la falta de alimento, podían dedicarse exclusivamente a su trabajo, produciendo muchos bienes. Esos bienes podían venderlos a cambio de dinero o intercambiarlos por otros productos que a uno le hacía falta, y ahí surgió el principio del comercio. Los sumerios fueron los primeros en emplear la rueda como método de transporte y alcanzar tierras más distantes llevando grandes cargamentos de mercancía para intercambiar. Los productores tenían que calcular cuánto tenían y cuánto podían vender, y de eso surgió el primer sistema de cálculo llamado sistema sexagesimal, que contaban usando la falange de los dedos. Otro tema era la era del hierro. El desarrollo del comercio generó muchas riquezas y la acumulación de esa riqueza generó mucho poder. Pero el comercio no era la única forma de obtener riquezas y poder. También se podía conseguir a través de la invasión, saqueando la riqueza de los otros. Así surgieron las primeras guerras. Con el correr de los siglos, aquellos pueblos con mayor poder de ataque y estrategia militar fueron los que lograron poseer mayor riqueza. Estos buscaban poseer a través de la fuerza, tomar todo lo que tenían a su alcance, especialmente el oro, la plata y demás materiales preciosos. Además, los invasores se hacían propietarios de los habitantes del pueblo atacado. Hubo un rey llamado Sargón, que lideraba el pueblo acadio. Estos bajaron de la montaña del norte de la Mesopotamia, conquistando todo a su paso. En el año 2370 a.C., los acadios, bajo el mando de su ambicioso rey, lograron someter todas las ciudades de los sumerios. Sargón fue el rey que fundó el primer imperio de la historia. Al morir los herederos de Sargón, la Mesopotamia cayó a manos de las tribus nómades y la unificación se rompió durante siglos, hasta que a principios del primer milenio a.C., los asirios construyeron una tremenda maquinaria de guerra. Otro tema es grabado en la piedra. La escritura es el mejor medio que tenían los historiadores para recordar lo que se dijo. También sirvió para registrar riqueza como para expresar ideas y pensamientos.
Los mesopotámicos escribían sobre moldes de arcilla fresca que luego se cocían en horno para formar la escritura en tablillas de arcilla dura. Esta escritura se llamó cuneiforme porque usaban para escribir con agujas o cuñas. En el año 1692 a.C., el rey Hammurabi unificó Babilonia y decidió que las leyes tenían que estar escritas o grabadas sobre la piedra. Esto sirvió para que no haya inconvenientes en la resolución de un conflicto. Hammurabi grabó una gran piedra con 282 leyes, que se tenían que respetar por igual en todo su reino. Otro tema es Babilonia, ciudad eterna. Heródoto dijo que Babilonia era la ciudad más famosa y poderosa de la Mesopotamia. Heródoto fue el primer historiador del mundo. En esa ciudad albergaba una de las 7 maravillas del mundo, llamada los Jardines Flotantes de Babilonia. Nabucodonosor II, en honor a su mujer, se encargó de liberar a Babilonia de la dependencia asiria y además se hizo famoso por la conquista de Judá y Jerusalén. Con el reino de Nabucodonosor II, Babilonia se convirtió en la perla de la Mesopotamia. En Mesopotamia se rendía culto en los zigurat y en Babilonia había uno muy inmenso. El tema es la astronomía. Los babilonios creían que la Tierra era un disco fijo y que el cielo era una esfera que giraba alrededor una vez al día. A los astros del cielo que no les encontraban significado, le adjudicaron poderes mágicos y sobrenaturales. A estos astros le pusieron el nombre que se conocen ahora: Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, que son los planetas, pero los babilonios pensaban que eran dioses de los babilonios fueron los creadores del horóscopo y de los 7 días de la semana. Una de las historias más antiguas encontradas fue la del legendario Gilgamesh, que era un semidios. Ahora nos vamos a centrar en el Antiguo Egipto. Cuando hablamos de Egipto, las primeras imágenes que se nos vienen a la mente son las pirámides, el desierto y ese largo e imponente río llamado Nilo. Rápidamente los habitantes aprendieron a cosechar y a recolectar alimentos en abundancia y criar animales. Hace miles de años un cambio climático trajo vida a Egipto. Los agrimensores medían las tierras y planeaban cómo hacer los canales de riego y muchas otras cosas. La doble corona de los faraones fue un comienzo de un gran imperio que perduraría por miles de años. Kefren, Akenatón, Ramsés II y Cleopatra. Esta es la pirámide social egipcia. El templo de Karnak, cuyo recinto tiene 3 santuarios. Los artistas egipcios tenían una forma particular de representarnos, porque ellos no veían la belleza, sino la perfección. Y ellos dibujaban a memoria, ya que la cabeza miraba a un costado, pero el ojo miraba de frente. En Egipto se escribieron muchos papiros médicos que se fueron pasando de generación en generación, ampliando conocimientos sobre las enfermedades. Los médicos descubrieron la forma de momificación para los faraones y se hicieron muy famosos. Un oficial francés llamado Bouchard encontró una piedra roseta que tenía el mismo texto con 3 escrituras distintas: griego, demónico y jeroglífico. Un joven estudioso llamado Champollion se obsesionó en descifrar el jeroglífico de esa piedra muy misteriosa. Muchos años después pudo resolver el enigma de esa piedra. Esto sirvió para descubrir la tumba de Tutankamón, joven faraón que murió a los 18 años. El poder de los faraones se fue disolviendo por la gran cantidad de peleas internas, hasta que finalmente fueron dominados por imperios vecinos: los persas, los macedonios y los romanos. Cleopatra fue la última faraona del Antiguo Egipto. Marco Antonio, general romano, se enamoró de la belleza de Cleopatra, pero perdió la guerra contra Octavio. Cleopatra y Marco Antonio se suicidaron. Otro tema son los grandes estados americanos. Mesoamérica y los Andes centrales fueron el hogar de grandes civilizaciones. En la región mesoamericana, esas civilizaciones fueron la de los mayas y los aztecas. En los Andes centrales fueron los incas. El primer tema van a ser los mayas, que ocuparon un territorio con una gran diversidad geográfica, las tierras altas, en los actuales países de Guatemala, Honduras y El Salvador. La historia de este pueblo comprende 2 grandes etapas, la clásica y la posclásica. La etapa clásica, llamada Imperio Antiguo, y la etapa posclásica, llamada Imperio Nuevo. Otro tema es la organización política.
Los mayas organizaron ciudades-estado. Cada ciudad tenía su propia autoridad, pero todas se vinculaban con fines defensivos o por cuestiones comerciales y culturales. La pirámide social maya está compuesta por el jefe supremo. En las regiones bajo su dominio, las ciudades nombraban a un jefe llamado Batab y a un jefe militar denominado Nacom. En segundo lugar está la nobleza. En tercer lugar están los comerciantes. Cuarto lugar están los artesanos y en quinto lugar los esclavos. La base de la economía maya era la agricultura. Los campesinos trabajaban la tierra de forma comunitaria, es decir, se ayudaban entre sí. Los mayas creían en diversos dioses. Aquí les digo los siguientes. La cultura maya fue una de las más importantes de América. Ahora nosotros hablamos de los aztecas, que proceden del norte, más bien de México. El sistema político estaba dirigido por el Tlatoani, una especie de monarca elegido por un gran consejo. Practicaban la agricultura por medio de dos técnicas. La más original fue la de las chinampas y las artificiales, formadas por plantas, ramas y tierra que flotaban en el sistema del lago Texcoco. Los aztecas desarrollaron la arquitectura y la escultura en una pieza. Tenían dos calendarios, uno sagrado de 260 días y otro de 365 días, al igual que los mayas. Los aztecas hacían sacrificios humanos en homenaje al dios Huitzilopochtli y para aplacar la ira de los dioses. Ahora hablaremos de los incas. Durante el siglo VII se produjo la migración de los incas desde la región del lago Titicaca hacia el valle del Cusco, en el actual Perú. El gobernador de Pachacuti, Inca Yupanqui, desde 1438 hasta 1471, inició una expansión militar que dio origen al imperio incaico. La sociedad inca. En el imperio incaico, la sociedad está fuertemente estratificada, es decir, que las personas no podían cambiar la posición que ocupaban en ella. La pirámide social inca está comprendida por los siguientes grupos. Primero, la nobleza real. Segundo, la nobleza de provincia. Tercero, artesanos y campesinos. Y cuarto, yanaconas. El Estado se dividía en las tierras entre tres categorías. La primera, la del Inca, que servía para alimentarse a él y a sus familiares, a los guerreros y a los funcionarios. La segunda es la del Sol, que se asignaba en beneficio de los sacerdotes y se destinaba a las ceremonias religiosas. La tercera, las tierras de las Ailus, correspondían a las comunidades, eran repartidas anualmente por el Curac. El trabajo era comunitario. Los integrantes del Ailu realizaban tareas en beneficio común, como sembrar, cosechar y criar animales. Su principal dios era Anti, que representaba al sol. La celebración más importante del año era el Inti Raymi, fiesta del sol. La fiesta se celebraba en junio y la noche anterior se apagaban todos los fuegos del imperio. En silencio esperaban la salida del sol y cuando se producía lo adoraban y le agradecían por las cosechas. Los incas desarrollaron una rica cultura a partir de elementos propios y de otros adaptados. Los incas no tuvieron escritura, pero usaron el sistema de registro de los quipus. Los sacerdotes elaboraron un calendario de 360 días dividido en 12 ciclos. Los arquitectos realizaban grandes edificaciones con piedras rectangulares o poligonales.